Yo te anhelo a ti, solamente a ti. Es un privilegio encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Estudiamos el libro de San Marcos. Han pasado un tiempo glorioso Pedro, Juan y Jacobo, discípulos que acompañaron a Jesús al monte, donde ven el gran poder de Dios y el de Jesús, quien se transforma. Aparecen Elías y Moisés, y Dios les habla. ¡Qué momento más impresionante y glorioso! A tal que Pedro le ofrece a Jesús hacer unas enramadas para quedarse allí. ¿Quién no desearía quedarse allí en esos momentos? La gran lección ha sido dada. La ley y los profetas nos hablaron del plan de Dios a través de la historia para ser cumplido por Jesucristo. Dios da el sello diciendo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Ya Moisés y Elías habían terminado su obra. Ahora es Jesús, el amado Hijo de Dios, que la debe llevar a cabo. Hay que crecer en la obediencia y obedecer grandemente al que manda el Señor. También hay que descender. Nuestro pasaje de estudio hoy es el capítulo 9, versículos 14 al 32. Juan Marcos nos narra lo que estaba ocurriendo con los otros discípulos al encontrarles después del regreso de la montaña. Nuestro tema es: Jesús solicita fe y oración. Vamos a ese encuentro que nos narra Juan Marcos y comprendamos lo que ocurría entre los discípulos, los escribas y la multitud. En medio de un hecho poderoso de liberación y sanidad de Jesús a un joven que no pudieron realizar sus discípulos, hay una gran enseñanza para nosotros que debemos practicar. Veamos lo que nos solicita Jesús. Juan Marcos procede a narrarnos un relato con vívidos detalles, que damos los créditos a Pedro. Habiendo bajado del monte, Jesús y los 3 discípulos van al encuentro de los 9. Esto pudo darse un día después de la transfiguración. Al acercarse, se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Hay una gran multitud, entre ellos los discípulos y los escribas, quienes estaban disputando o discutiendo con ellos. No se nos dice el motivo. Por el historial de los escribas en contra de Jesús y los discípulos, es muy posible que su discusión se centrara en el hecho de la incapacidad para liberar al joven endemoniado. En su fin de perjudicar al ministerio de Jesús, podrían estar diciendo cualquier expresión que le dañara. Anteriormente habían dicho que por Belcebú echaba fuera demonios. ¿Qué podríamos esperar en este momento? Por el otro lado, posiblemente los 9 discípulos estarían en la defensa de su maestro. Al ver la gente a Jesús, se asombró de su presencia entre ellos. Corrieron hacia él para saludarle. Jesús preguntó a los 9 sobre qué disputaban. No respondieron los discípulos, tampoco los escribas. Ante el corto silencio de ellos, uno de la multitud responde con mucho respeto, llamándole maestro, el padre del muchacho endemoniado. Explicándole la situación, le dijo que le había traído a él su hijo, que tenía un espíritu que lo había dejado mudo. Donde quiera que lo tomaba, lo sacudía, echaba espumarajos, crujía los dientes y él se iba secando. Ante la necesidad tan desesperante, el padre, al no estar Jesús, pidió a los discípulos que lo expulsaran el demonio a su hijo, pero ellos no pudieron. Jesús responde con una reprensión a los 9, ya que habían de haber manifestado suficiente fe para liberar y sanar a este muchacho. Tal poder les había dado anteriormente y ya lo habían experimentado en su misión. No solamente la reprimenda es para los discípulos, debió ser para los escribas y la multitud que escuchaba. Todos tenían poca fe. Les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?
¿Qué hizo Jesús para enseñar a los discípulos? Nuevamente lo que nos narra muchas veces Juan Marcos, demostrar su confianza en el Padre para enseñar, y pide que le traigan al joven. Ante tal orden de traérselo, fue inmediatamente obedecida. El muchacho fue llevado a Jesús. Al acercar el muchacho a Jesús, el espíritu le vio y le sacudió con violencia. Cayendo en tierra se revolcaba, echando espuma por la boca. Así como el hombre que tenía espíritu inmundo en la sinagoga, que reconoció a Jesús, o el endemoniado de Gadara con la legión de demonios, cuando lo oyó de lejos, que corrió y le adoró. Ultrajándolo frente a Jesús y todos los que estaban allí, de esa manera groseramente al muchacho. Sin la intervención de Jesús ante tal situación, conversa con el Padre acerca de la realidad de su hijo y le pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre respondió: desde niño, y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. ¿Tendrá necesidad Jesús de entrevistar al Padre? ¿Cuál sería el propósito de Jesús? Él no necesitaba conocer de lo que pasaba en el muchacho para manifestar su poder. Muchas veces pregunta para hacer reflexionar a las personas. Esto le llevaría a los demás a valorar lo que está por ocurrir. El Padre no se limitó a contestar. Ofrece detalles y hace una solicitud. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es conmovedora la situación que sufre el hijo. Este padre y la familia nos recuerda lo que sufría la mujer sirofenicia con su hija y sus rogativas a Jesús. La rogativa del padre hace ver una fe débil. Si puedes hacer algo. Es posible por todo el tiempo de sufrir su hijo, o la incapacidad de los discípulos en no poder expulsar el demonio. Jesús le responde: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús le está diciendo: yo tengo poder. Esto no solo tiene que ver con mi poder, sino con la capacidad que usted como padre de este hombre tiene para confiar en Dios. Que Dios puede hacer lo que es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Desafiándole a tener fe y no a dudar, le dijo: al que cree, todo le es posible. Nos recuerda la expresión a Jairo cuando su hija había muerto y le daban la noticia. Jesús le dice: no temas, cree solamente. El poder de Dios la levantó de los muertos y la niña volvió a vivir. La fe no pone límites al poder de Dios y se somete a sí misma a su voluntad. Ante el desafío de Jesús, el Padre responde inmediatamente: creo, ayuda a mi incredulidad. Expresó su fe, también reconoció que le hacía falta y ruega que sea ayudado a que ella crezca. Estaba ante quien podía ayudar a crecer su fe. ¡Qué nobleza de ese Padre! Reconoce su incredulidad y pide ayuda a Jesús para vencer su incredulidad y crecer en fe. Ahora Jesús vuelve su atención al Hijo y da la orden diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. El espíritu gritó e hizo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Allí estaba Jesús, el mismo que levantó de la muerte a la hija de Jairo, tomándole de la mano. Ahora, como levantándolo a una vida transformada, sanada y libre de este demonio, toma de la mano al muchacho. Lleno de vida, se levanta. Reflexionemos e impliquemos. Jesús le dijo al padre del muchacho poseído: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esas palabras constituyen
una de las bases más importantes de la vida. La fe es indispensable para la salvación. Si queremos ser salvos, debemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, confiar en Él, poner nuestra vida en sus manos, decirle que perdone nuestros pecados, que entre en nuestro corazón, que desde ahora en adelante queremos vivir obedeciéndolo y agradándole solo a Él. La fe es indispensable para poder vencer a Satanás y sus obras. Los discípulos no tuvieron poder alguno sobre el espíritu maligno. Hay razón. Solo Jesús tiene el poder de expulsar los malos espíritus. Satanás viene a hurtar, matar y destruir. Es posible que no nos ocurra como lo hizo en el caso de este muchacho, el que nos relata Juan Marcos. Pero Satanás quiere tener el control de nuestro ser, llevándonos y haciéndonos presos de los vicios. Llámese alcoholismo, tabaquismo, sexo o cualesquiera que se consuman y nos consuma nuestra vida. Nos hace esclavos del temor, nos hace esclavos de la hechicería, nos hace esclavos del amor al dinero, a tal que realizamos actos tan desagradables para alcanzarlo. Tantos vicios que hasta podemos estar siendo presa de algunos. Tristemente, hay personas que han sido poseídas por demonios. Si no ponen su fe en Jesucristo, creyendo que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, derrotando a Satanás, no se pueden liberar. No tenemos poder. La muerte de Jesús y su resurrección son el único poder que derrotó y derrota a Satanás. Solamente por ese poder somos libres. Es imprescindible reconocerle como nuestro Señor y asirnos a Él para lograr la victoria ante Satanás y las obras que viene a afectar a nuestra vida. Pero también la fe es indispensable para disfrutar los beneficios de la salvación. La Biblia promete vida satisfactoria para los que creen en Jesús, son llamados hijos de Dios, son sostenidos por su poder en el transitar de esta tierra. Si parten, estarán por la eternidad con Dios. De otra manera, Jesús vendrá por ellos y serán transformados para vivir eternamente en esa relación con su Padre Celestial. Es necesario tener fe, no fe en sí misma. La fe tiene un objeto. Ese es Jesucristo, nuestro autor y consumador. No es la cantidad de la fe, sino en dónde está puesta. Es necesario valorar en qué está puesta nuestra fe. Nuestra fe debe estar puesta en Jesús y en su poder. Por siempre, tu confianza en Jesús debe estar puesta en Él. Pon tu confianza en Él. Es posible nos demos cuenta que no tenemos la suficiente fe. Hagámoslo del padre del muchacho. Digámosle a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Tengamos la misma nobleza de este hombre. Reconozcamos nuestra incredulidad y pidámosle ayuda a Jesús para vencerla y crecer en esa fe que nos solicita. Pidámosle perdón por tener una fe tan débil y comencemos a poner esa fe débil en Él, que Él es fuerte. No pensemos tanto en nuestra debilidad. Pensemos en Jesús. Confiemos en su gran amor y en su gran poder. El poder que le levantó de los muertos actuará en medio de nuestra vida. Ya en la casa, en privado, los discípulos preguntan por su fracaso al no poder expulsar al demonio. Con confianza y directo le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Recordemos que en algún momento ellos experimentaron el poder de Dios y echaron fuera demonios en la misión. Es muy razonable su pregunta. Jesús contestó: este género con nada puede salir
sino con oración y ayuno. Las palabras este género se refieren muy probablemente a los espíritus demoníacos en general. Con nada pueden salir, sino con oración. Los discípulos habían fracasado porque no habían dependido del poder de Dios en la oración. La mayoría de los manuscritos antiguos de importancia incluyen oración y ayuno. Al final del verso 29, es posible que fueran añadidas muy temprano. Esto en nada nos afecta, más bien nos da una forma práctica para establecer esa relación con Dios a través de la oración en tiempo de ayuno, con propósitos específicos en espacios determinados. Anteriormente, después de la confesión de Pedro, Jesús les había hecho el primer anuncio de su muerte. Saliendo del lugar, probablemente cerca de Cesarea de Filipos, camino a Galilea, muy posiblemente por rutas que no eran tan transitadas, rumbo a Capernaum, para emplearse en su objetivo de enseñar a los discípulos que tenía que morir de esta manera, prepararles para esos momentos. Jesús les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Dios entregaría a su Hijo a la muerte para redimir a los pecadores. Los discípulos no lograron entender lo que Jesús les decía y tenían miedo de preguntar más. Reflexionemos e impliquemos la importancia de la oración. Jesús responde a los discípulos a su pregunta de fracaso al no haber podido expulsar el demonio y le responde que es su falta de oración. Mi reflexión es presentarle como relación con nuestro Padre Celestial. Quiero invitarte a tomar un tiempo para relacionarte con tu Padre Celestial. Para muchos de nosotros, el tiempo ideal es por la mañana. Nos permite presentarnos antes de los ajetreos del diario vivir. Cuando hablo de relación, en acercarse a ese buen Padre que tenemos y conversar con Él. Sí, es ese momento de estar con el Padre, con el buen Padre que tenemos nosotros, y tratar con Él los grandes temas. De los grandes temas que yo animo y hablo con Él son los personales. Aquí me presento cual soy. Le doy mi gratitud por todo. Le pido que quiero ser más como Jesús, que Él viva en mí, que me perdone, que su Santo Espíritu more en mí y que me guarde cada día. Quiero ser un mejor hijo suyo, un mejor esposo, un mejor padre. Y soy abuelo, quiero ser un mejor abuelo. Y tantas cosas a nivel personal que yo le digo. No solamente las personales, también involucro lo familiar. Doy gracias a Dios por mi esposa. Le pido por ella que cada día imite más a Cristo en su vida. Que sea una buena madre, una buena abuela. Que le dé cada momento de su gracia y tantas cosas que pido por ella. Doy gracias por cada uno de mis hijos. Tengo 2 varones, algunos le conocen. Pido que vivan para Cristo. Los 2 son casados, que en su matrimonio honren al Señor. Oro por sus esposas. Oro por la nieta. Por ahora solo tenemos a Luciana. Con tanta gratitud pongo su vida en las manos del Señor. Por los familiares involucro a mi madre, a mi hermano, a mis hermanas. Por la familia más distante, por mis tíos y otros. Yo sirvo al Señor en la vida ministerial, por eso involucro esta parte ministerial. También tú, si sirves al Señor, te animo a que ores con gratitud por el ministerio que Dios te ha dado. Si sirves como pastor,
por los amados hermanos que el Señor permite que les sirvamos en las diferentes áreas. Algunas veces en mis oraciones se las envío a ellos personalmente. Oro también en las organizaciones que sirvo. Sirvo en IBC, oro por su dirigencia, por los pastores, por los proyectos. Oro por GMI, un ministerio de evangelización, por su coordinador, por los misioneros, por los planes. En este tiempo de pandemia estamos orando para que Dios nos dé planes y proyecciones para cómo evangelizar en nuestro ministerio. Oro por otros como ESEPA, ANCA, Roble Alto, tantos otros ministerios que hay que podemos orar. Seguramente no eres alguien que está en un ministerio, pero a la vez también te invito a orar por el ministerio de tu congregación, por tu pastor, por los que allí sirven con gratitud, con gozo. Que ellos imiten a Jesucristo, que ellos enseñen su palabra, que ellos estén allí. Nosotros los que servimos necesitamos tanto del Señor. Tu oración nos puede ayudar a sostener. Sí, también oro por las cuestiones nacionales de mi país, por las cuestiones mundiales, con gratitud por lo que Dios me permite disfrutar, por los gobernantes, por tantas cosas, por gratitud, por los misioneros y por el envío de ellos a los diferentes países, tantas cosas que hay para orar. Dentro de otras formas, algunas veces intencionalmente en el día, las personas que me vienen a la mente, oro por ellas. Las que nombro cuando hablo con alguien, intercedo por ellas. Si alguien me llama, termino con una oración. Muchas veces no me doy cuenta cuando pasa el tiempo y estoy a solas con Él orando. Es que estoy hablando con mi Papá Celestial. Cabe destacar que muchas veces tomo mayores tiempos y leo su palabra que ha escrito para mí. Comienza a pasar lo siguiente. Quiero hablarle más y oírle más, y leo más su palabra, le escucho y hablo más con Él. Comienzo a percibir que mi fe va creciendo. Comienzo a contemplar más su maravilloso poder. ¿Cuánto me hace falta crecer? Me anima a seguir relacionándome con Él día a día. Tiempos cortos o tiempos largos. Tiempos en mi hogar, allí en el templo o en otros lugares. Te animo a ti también a que sigas conmigo esa relación con nuestro Padre Celestial a través de la oración. Inicia hoy mismo, sí, intencionalmente para crecer en esa relación con tu Padre, tal como lo hacía Jesús. No le buscamos para alcanzar más poder. Si estamos con Él, de Él es el poder y nos fortalecemos. Cuando necesitamos ejercitarlo, allí está el Señor manifestando su poder a través de nosotros. No es nuestro el poder es de Él. Su poder se va perfeccionando en medio de nuestra debilidad. Cuando tenemos fe, también podemos apasionarnos con la oración. Si al tener fe nos apasionamos por hablar con nuestro Padre Celestial o por la oración, esto aumentará nuestra confianza en el poder de nuestro Señor. Sí, en medio de esa obra maravillosa que estamos haciendo y en cualquier demanda que se nos haga de su poder, ahí aumentará nuestra confianza para con Él. Cuando hay una gran cantidad de fe genuina y perseverante, también hay una apasionada e implacable oración de un hijo que quiere relacionarse con su padre. ¿Qué respuesta tendríamos de Jesús en nuestra fe y oración? Si no se complacería, te animo a desarrollar ese binomio importante para Él. Fe y oración. Sí, aumenta tu confianza.
a través de estar esos tiempos con el Padre Celestial conversando y escuchándole con su palabra. Eso hará la diferencia en tu vida. Crecerá la fe en el poder de nuestro Señor Jesucristo y se mostrará su poder en cualquier demanda que se nos haga. Necesitamos crecer en ese binomio de fe y oración. Te invito para que puedas aumentar esa relación con Él en lo que nos solicita el Maestro. Nos solicita tener más fe y que oremos más. Se les ama. Grandes bendiciones del Señor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti. Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás.